Su Mundo TV. Gracias, gracias. Bienvenidos y buenos días, amigos y amigas de Matutino Su Mundo. Desde la República Dominicana para el mundo, aquí y ahora comienza Matutino Su Mundo. Señores, no olviden seguirnos en los canales 101, en el 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano y el canal 647 de Amazon Fire TV. Y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano, en el satélite UTEL, y estamos además en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestras páginas www.sumundotv.com. Aquí comienza Matutino Su Mundo de Multimedios, un mundo donde no callamos ni ocultamos la verdad. Don Pedro Galán, ¿cómo anda? Buenos días, Marino, amigos, amigas, buenos días, país. Ay. Muy buenos días, gracias al Dios Todopoderoso por este bello y hermoso amanecer. Y a ustedes por esa fiel sintonía cada mañana en este Matutino Su Mundo. Marino, siempre, óyeme, qué sedioso, ¿qué es eso? Eso es sedición, eso de como de sedición, eso me huele como a conspiración, como alzamiento, algo así. Eso lo llamó Vincho al PLD y a Danilo Medina. Don Vincho Castillo. ¿Y qué significa? Bueno, ¿Qué quiere dejar Vincho? Advertencia de un plan que se está gestando por parte ¿Eso es lo que significa eso? de la cúpula política de un sector del PLD. Hizo un llamado a la atención, muy dramático, como siempre ha sido el doctor Vincho Castillo, un hombre que tuvo en algún momento amigo del presidente, pero que parece que hubieron razones por las cuales se separaron, pero también ellos han sido muy fieles a la figura del presidente Leonel Fernández. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sido coherente en eso. Y también dijo que era peligroso que se perturbe la paz dominicana en un contexto donde Haití atraviesa también otra crisis. Sedioso y conspirador. Sí, y óyeme, y ya con 90 años mantiene la fortaleza, esa energía y eso. Y la claridad mental. Increíble. Es un documento muy... Sí. La posición de la Fuerza Nacional Progresista, ¿no? Y así, Pedro, que también en el día de ayer se juramentó. Soto Jiménez, general Soto Jiménez, man. Jiménez. Se juramentó en la fuerza del pueblo. Un historiador, un intelectual de mucho calaje profundo de la Quinta República. Quinta República. Sí. Quinta República. Pedro, y parece que siguen llamando gente. Siguen llamando gente. Bueno. Porque parece que dicen que no son lo que están, ni están lo que son. Así dicen. Que falta mucho, ¿eh? La fauna marina parece ser que va a desaparecer, Pedro, porque apenas vamos por calamares, ¿no? Y faltan delfines, pero faltan erizos, tenemos tiburón, caballito de mar. Tiburón no hay. Tiburón. Tiburón. No, tiburón por ahí. Tenemos. Parece que viene. Acuérdate que el hombre dijo una vez que se iba a tragar un tiburón. Un tiburón podrido. Sin eructar. Sin eructar. Sin eructar. Bueno. Pero todavía hay gente que está reclamando en el país. Señores, este país tenemos que hacer algo, porque no es posible que a esta altura de juego la República Dominicana, que hace 20 años debió ocurrir un buen censo poblacional para saber quiénes son. Increíble eso, señores. Estamos hablando, señores, de 3.000 millones de pesos que se invirtieron en ese censo nacional. Todavía, igual que aquella otra ocasión, no se sabemos. Está reclamando, Pedro. Pagos no han pagado, de gente Marino. Que no se le entregó. Increíble eso. Chelitos. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto va a ser que el país no se merezca que se le responda como debe ser? ¿Qué ha hecho la PEPCA? Porque debiera doña Milagro hacer un llamado a ver. El Ministerio Público incluso debiera intervenir, pero Pedro. no solamente eso, Marino. La oposición se está quejando de que en este gobierno no han sido llamados tampoco los acusados de corrupción y que no ha pasado nada. Y está pidiendo también que renuncie o que tome licencia
al de titulación. Sí, pero por el escándalo. Claro ese. que sí. Pero yo entiendo, Pedro, que con tantos expedientes que tiene el Ministerio Público, de tantos años, ponte que nada más estén trabajando los 8 años, los 2 periodos últimos del PLD, encabezado por el expresidente Danilo Medina. Esa acumulación monumental, astronómica, olímpica, de pruebas y de sometimientos en proceso, tú dices, el Ministerio Público necesita tiempo para eso. Parece que necesita recursos y personal también, porque es demasiado trabajo, demasiado trabajo. Bueno, pero nada, Pedro. Vamos a ver, vamos a ver. Amigas y amigos, ahora nos vamos directamente, señores, a la parte de las informaciones de Matutino Su Mundo con nuestra periodista estelar, Lorena, y vamos a pasar directamente, señores, con la ONAME para que veamos cómo andan las condiciones del tiempo en esta sequía. Bueno, una sequía a terrible. ver si Dios por fin nos manda una lluvia. Vamos a ver, por Dios. Adelante, ONAME. A todos allá. Hoy sobre la República Dominicana se están generando algunos chubascos matutinos en localidades del Ceibo, Atomayor, Monte Plata, Samaná, la provincia de Duarte, María Trinidad Sánchez, entre otras localidades aledañas. Y esto es debido a campos nubosos asociados a un sistema frontal que se encuentra en aguas del Océano Atlántico, en la parte norte de la isla. Y estas precipitaciones estarán presentes en horas de la tarde en localidades de la Cordillera Central y la parte norte. Por mencionar algunas de estas provincias que sentirán estas precipitaciones, vamos a tener a Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega y hacia el norte Puerto Plata, Espaillat y Hermanas Mirabal. Ya para el resto del país predominará un cielo mayormente soleado con nubes aisladas y escasas precipitaciones. Entre ellas se encuentra el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís y todo el litoral costero caribeño también tendrá estas mismas condiciones de escasas precipitaciones. Para mañana prevemos que en territorio nacional, en todo el territorio nacional, disminuyan significativamente las precipitaciones en comparación al día de hoy, predominando un cielo poco nuboso y mayormente soleado. Les exhortamos a la población en general a hacer uso racionado del agua, ya que nos encontramos en la estación seca y esta se extenderá hasta mediados del mes de abril. Las temperaturas ligeramente calurosas durante la tarde, sintiéndose frescas ya en horas de la noche y horas de la madrugada. Esto es todo en cuanto a las condiciones del tiempo y con un servicio especial. Se despide con ustedes Christopher Florian. Gracias. Gracias, Christopher Florian, por las informaciones desde la ONAME. Señores, amigos y amigas, ustedes que son los mejores, comienzan el día con el mejor matutino, Su Mundo de Multimedia, Su Mundo. Somos el ecosistema dominicano más moderno y aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Y pasamos de inmediato con nuestra periodista estelar, Lorena Erasme, con las noticias más relevantes. Adelante, Lorena. Así es, Marino, de inmediato, pues vamos con las noticias más relevantes. Iniciamos con el diputado por el PRM, Sergio Moya, que se defendió desde su curul en la Cámara de Diputados por los señalamientos en el escandaloso caso Calamar, y asimismo aseguró que no existe un solo propietario de banca de lotería que pueda demostrar que él le haya solicitado dinero de su procedencia. Ernesto Trinidad nos amplía más en el siguiente reporte. El congresista se presentó al hemiciclo de la Cámara Baja tras varios días de ausencia. Leyó un documento donde sostiene que no permitirá
bajo ninguna circunstancia que continúen difamándolo a través de la Operación Calamar. Para tranquilidad de mi colega, diputados y diputadas, que si yo he recibido de manera irregular, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado. El parlamentario aseguró que la campaña puesta a circular en su contra tiene el interés de hacerle daño políticamente. Expresó que cree en el sistema de justicia dominicano y en el rol del Ministerio Público. Se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que ha asistido en este periodo a un 83% y en el periodo pasado asistía a un 90%. Manifestó que tiene 32 años teniendo banca de lotería y los últimos 7 años dedicado a la vida política activa. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. Mientras que la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, consideró este jueves que deberían pedir licencia los funcionarios del gobierno mencionados en la Operación Calamar. La Dirección de Ética, nosotros, la Dirección General de Ética, ha emitido públicamente su recomendación y esperamos la contestación. Ahora, por los años, por la cana, yo hubiera recomendado que, conociendo la actitud que tarde o temprano toma esta casa presidencial, yo hubiera pedido la licencia. Creo que me acostumbro a decir lo que siento y lo que creo que es válido. Pero yo creo que lo recomendable era liberar a una institución en la que tú crees de toda contaminación que no sea la transparencia total. Mientras que el presidente de Estados Unidos felicitara la lucha anticorrupción en el país con cientos de oficinas para dicha labor, congresistas entienden que quizás la cifra informada a Joe Biden tenga algún error. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos cuenta más. Ante lo emitido por el presidente americano durante su alocución en la Cumbre por la Democracia, diputados de diversos partidos políticos desconocen de que en el país existen 100 oficinas para combatir la corrupción. Sin embargo, saludaron de que potencias internacionales valoren el trabajo realizado por el gobierno de Luis Abinader. De que hayan 100 oficinas, nosotros que somos también del oficialismo, creo que no es cierto, no tenemos 100 oficinas, pero sí creo que la Procuraduría está haciendo un trabajo fenomenal contra la corrupción y compartimos ese llamado que hizo Joe Biden allá en los Estados Unidos. Yo también desconozco. Yo entiendo que nuestro país es un país soberano, que sí estamos de acuerdo que se combata la corrupción administrativa, cualquier tipo de corrupción que se combata, pero a nosotros que nos corresponde hacerlo, no a otro país. Yo entiendo que Biden debe de dedicarse a gobernar Estados Unidos, que es su nación. Una declaración de este tipo de Estados Unidos y que sale hoy a la luz pública, nosotros entendemos que no tiene ninguna veracidad. Y más cuando se habla de corrupción en este país. Yo creo que en esas declaraciones no hay más que un lobismo que se hace para estas cosas, que un presidente de los Estados Unidos no dice unas cosas por decirlo, o sea, hay interés detrás. Para el diputado Sandro Sánchez del partido oficialista, entiende que la cifra hace énfasis en oficinas privadas y públicas e internacional al combate de la corrupción. Lo que nosotros entendemos que definitivamente tendríamos que fiscalizar cuáles son estas oficinas y sobre todo buscar la forma de que si están en la dirección de la buena administración, si están procurando la buena administración pública, pues bienvenido sea. En otro orden, el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, indicó que a comparación a gestiones gubernamentales anteriores, se refleja el trabajo en contra de la corrupción. El pasado ya, cuando aquí prácticamente uno de los poderes del Estado, específicamente el Senado, designaba a los jueces, obviamente que después de la reforma de la Constitución y sobre todo de la reforma del 2010, la justicia ha mejorado notablemente.
Se recuerda que estos pronunciamientos hacen énfasis tras los apresamientos a los implicados de la Operación Calamar. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Y seguimos con este tema porque nuestro equipo salió a las calles para conocer la opinión de la gente sobre si deben ser sometidos a la justicia los miembros del PRM mencionados en Operación Calamar. Veamos cuáles fueron sus opiniones. ¿Hay que someter a los diputados del PRM por la Operación Calamar? Si están metidos, hay que someterlos. ¿Usted entiende que deben comparecer ante la ley? Claro que sí. Todo el que cogió, que lo tranquen. PRM que están en el gobierno. ¿Usted entiende que ellos también hay que someterlo a la ley? No, ellos hay que meterlo a la ley porque todo el que lo haga en República Dominicana tiene que pagarlo. Todo ese dinero son del pueblo dominicano y el dinero del pueblo dominicano hay que respetarlo. Hay gente que está enfermo, hay gente que no tiene de nada en su casa y los políticos han acabado con el pueblo dominicano. Dicen que hay que someter ahora a los diputados del gobierno que están metidos en eso. ¿Qué usted piensa? Yo no lo creo así. Eso no es verdad. No. Si estuvieran metidos ahí en eso, no, el gobierno no lo hubiera aceptado, porque tenemos un gobierno demasiado serio. Bueno, tiene que ser igual para todos, pero oiga lo que yo le voy a decir, como corrupción nunca en la vida se había visto lo que se vio en el gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Salió en la prensa de Estados Unidos, oye, que el partido más corrupto de toda la época del mundo es el partido del PLD, que si tuvieran 3 dedos de vergüenza, se metieran uno por donde tienen que metérselo y no hablar del PRM. Eso es. Hay unos diputados del PRD que lo mencionaron en el expediente. ¿Tú entiendes que hay que someterlo también? Hay que someterlo porque es el dinero del pueblo y es de relajo que lo tienen. Es de relajo, son unos ladrones. Tienen que agarrar a esa gente que no podemos tener. Son unos ladrones. Ahora en el expediente Calamar han salido nombres de diputados del PRM. ¿Usted entiende que también hay que someterlo a la ley? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si la ley es para todo, no puede ser para un solo. Ahora salieron también unos diputados del PRM que están... Unos diputados del PRM que están mencionados. ¿Tú entiendes que hay que someterlo también? Hasta Danilo se ha quedado. Danilo también se ha quedado. A ellos, Danilo, esto es gente, pero a Danilo. Danilo, empúñenme a Danilo. ¿Qué ha pasado con Danilo? Es a Danilo que queremos. ¿Cuál es tu nombre? Caso Calamar. ¿Usted entiende que hay que someterlo a ellos también? Claro. Hay que someterlo también. Si están involucrados ahí, también hay que someterlo. ¿Usted cree que puede haber corrupción en este gobierno? Claro que sí. Claro. ¿Ellos hay que someterlo también? No. Si roban, que caigan presos. ¿Tú crees que en el gobierno puede haber corrupción? No. No, es serio este gobierno. En son todos ladrones. Se mencionaron un par de diputados del PRM. ¿Usted entiende que hay que someterlo también? Bueno, yo creo que sí. ¿Usted cree que puede haber corrupción en este gobierno? Bueno, puede ser. ¿Usted entiende que hay que someter a los diputados del PRM que han salido en el caso Calamar? Lleven a todo el mundo. ¿Y por qué? Claro, todo lo que tiene. ¿Usted cree que en el gobierno puede? Todo lo que roben, que lo tranquen. Pero que es el punto. Entonces, en el caso de Calamar de corrupción, mencionaron diputados del PRM. ¿Usted entiende que hay que someterlo también? A toito, porque son unos irresponsables. ¿Usted cree que en el gobierno puede haber corrupción? Oh, en toito hay. Esta gente no ayudan a uno, a nada. Cambiamos de tema porque el exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, a través de su movimiento Quinta República, anunció este jueves su respaldo al Partido Fuerza del Pueblo y a las aspiraciones de retomar al poder el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Los detalles lo tiene nuestro compañero Víctor Erasme. En su discurso para recibir el respaldo del general retirado, el expresidente Leonel Fernández resaltó la importancia de que una figura de la talla de Soto Jiménez se sume a la causa de la fuerza del pueblo. El líder político destacó además la relevancia de los militares para defender la soberanía nacional. La juramentación del mayor general José Miguel Soto Jiménez y demás integrantes del movimiento Quinta República tienen un inmenso valor simbólico para nosotros. Es un día histórico que marca la ruta hacia una aplastante, contundente victoria electoral en mayo de 2024. De su lado, el exsecretario de las Fuerzas Armadas expresó que el líder de la Fuerza del Pueblo representa estabilidad, confianza y experiencia para dirigir el Estado en momentos de incertidumbre. Porque hay que desentar y bajar los precios de la canasta familiar.
porque comer es primero y combatir el hambre de la población es el deber primero. Porque hay que reinstalar la confianza de la sociedad toda, restaurando de forma objetiva y urgente la seguridad ciudadana. El acto de apoyo de la Quinta República al expresidente Leonel Fernández se realizó en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Un adolescente de 17 años fue golpeado salvajemente por 2 hombres después de haber salido de la escuela. Esto fue en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. Nuestra compañera Jazmín Díaz habló con sus familiares y nos trae la siguiente historia. La madre del infante, Ana María Díaz, interpuso una demanda a los atacantes, que según esta fue ignorada por la Fiscalía de Niños y Niñas y Adolescentes, debido a que la Fiscalía envió a los padres del infante a comprobar la identidad de los atacantes, lo que provocó una nueva agresión. Mi temor es que eso se vuelva a repetir porque ellos andan rondando el colegio en busca del niño. Nosotros fuimos a la Fiscalía, pusimos la denuncia, mandaron a buscar los nombres a la empresa de esas 2 personas. Entonces ahí no quisieron dárselo hasta que llamaron a la policía. Cuando vino la policía, ahí le dieron los nombres. Yo como mami dudo de que esos nombres sean ciertos, porque tampoco quieren darnos información de eso. Los 2 hombres, identificados como Wellington Carvajal Pérez y Víctor Manuel Mena, aún no han sido citados por la Fiscalía. Sin embargo, los familiares del infante aseguran que estos rondan los alrededores de la escuela en busca del mismo. Mi preocupación más grande es que me le pase algo a mi hijo, porque la audiencia la pusieron muy lejos, fue para el 18 de mayo. De aquí a allá pasan muchas cosas y yo creo que tienen que ponerle carta en el asunto, porque la manera que se están manejando es muy caótica. Deberían de manejarlo diferente, porque no podemos esperar que le pase algo a mi hijo para decir, ay, pero mira, no ha llegado la audiencia. Así no. El adolescente dijo sentir miedo de sus verdugos, debido a los golpes que recibió cuando trataba de ayudar a un amigo a cruzar la calle. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Luego de que el gobierno indicara que la sequía que sufre el país actualmente es peor que la experimentada desde el año 1997, la misma continúa afectando a los ciudadanos y por tal razón residentes del sector Mata Hambre en la feria aseguran que están viviendo en el mismo desierto. Nuestro compañero Martín Severino se trasladó allí y nos amplía más. Y es que la sequía que afecta al país no tiene excepciones y esta es la razón por la cual los moradores del referido sector están con el grito al cielo. Es muy importante tener agua, más por los niños, vamos a decir, las personas mayores, que son bebés también. Imagínese usted, viene hoy, se va, dura una semana y así. Estamos pasando mucho, el agua que supuestamente llega aquí los domingos y los jueves no está llegando estos días. Esto está difícil. Todo que uno por lo menos sabe ir controlándose y sobrellevando el saber que no está viniendo todos los días, entonces ahí uno se va organizando en cuanto a eso. Los moradores de la calle Bosgaviño denunciaron que el tema de la falta de agua es una problemática vieja en el sector y que no pueden costear el gasto que representa la compra de camiones de agua. Esa gente comprando camiones de agua a 1.700 pesos, me dicen ellos a mí, porque yo no voy a comprar camiones de agua, yo no tengo para comprar camiones de agua. No, yo tengo a mi mamá encamada ahí y yo también soy enferma y todo lo que ganamos lo gastamos en medicina, porque nosotros no, lo seguro a los viejos no lo cogen. Tiene 2 semanas que comprar los camiones de agua cada semana allá en la casa, porque no está viniendo nada de agua. Anoche se supone que era miércoles, no llegó, hoy no ha llegado tampoco. Y esa es la situación que estamos viviendo aquí en esta zona. El agua no es una pena por aquí con el agua. De desperdiciar el agua y nada, porque el agua es importante para todo, ¿entiendes? Y deben de mantener, si no hay necesidad de botarla o de malgastarla, que no lo hagan. A una voz, los moradores coinciden en que lo más rápido posible esperan que las autoridades correspondientes puedan buscar una pronta solución a este problema, pese a que el gobierno anunció que las principales presas del país han reducido su caudal de agua en un 85% en promedio, lo que ha afectado el suministro para el consumo humano y la producción agropecuaria. Martín Severino, Noticias Su Mundo.
Ha llegado el momento pues de tratar algunos temas de interés nacional para todos ustedes. Pedro, ¿qué tenemos? Indignado. Y no solamente eso, yo a veces pienso como que los funcionarios, el gobierno, cree como que uno tiene memoria. Ayer Ito Bisonó, ¿quién fue? Ese gran ministro de Industria y Comercio, oiga con lo que le sale al pueblo dominicano en estos momentos, donde los altos precios están comiendo al pueblo dominicano, que los 1,000 y pico de pesitos, 2,000 pesitos, que le van a aumentar a ese salario mínimo hace tiempo que ya se lo tragó la inflación. Pero él se despacha y dice de una manera irresponsable, porque la semana pasada le aumentaron al gas natural 5 pesos con un palo acechado por abajo. No se lo informaron a nadie y le aumentaron 5 pesos. La protesta de los choferes, porque no aparece el gas natural, pues unos periodistas, incluyendo este multimedio Su Mundo, pues le preguntan realmente qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó. Y ese señor dice, y eso, que los suplidores pidieron más aumento al precio. Y están pidiendo aumento a los precios de los demás combustibles. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Ito! Tú que le vendiste a este pueblo una formulita de que iba a bajar los precios del combustible y que hoy es viernes y que no van a bajar. Ni van a bajar el próximo viernes. Ni van a bajar nunca. No van a bajar. Ustedes saben por qué, lo he dicho 1000 veces. Porque el gobierno con el cobro de impuestos a los combustibles está subsidiando y haciendo campaña. ¿Por qué? Porque son millones y millones de pesos mensuales. Fruto de ese impuesto. Lo que tú debiste haber dicho, ¿cuáles son esos suplidores? ¿Cuáles son los que te están presionando para que aumente el precio de los combustibles? Pero dile a este pueblo también que fue tu presidente que dijo que los precios de los combustibles cuando bajaran de $85 el barril iban a bajar. Pues tenemos 1 año y medio y ha llegado hasta $63 el barril de petróleo y no lo han bajado. Con el supuestico ahí de que se subsidiaron en varios meses y esa deuda se acumuló ahí. Pero toda la semana ustedes decían, vamos a subsidiar 200, 300 millones. Pero ¿por qué no dicen ahora? ¿Por qué no dicen cuánto se está economizando? Lo que también tú tienes que decirle a este pueblo, ¿qué han hecho y dónde están todos los millones de pesos que ustedes han cobrado de impuestos al combustible, los supuestos 2 pesos para renovar el parque vehicular? ¿Dónde están? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? El pueblo no lo sabe. Que de esos impuestos hay 2 pesos que se están cobrando para supuestamente renovar el parque vehicular. Quiero decirle al pueblo y a todo lo que tiene vehículo, dentro de 10 años, eso es pasado mañana, Europa y los Estados Unidos, y ya comenzaron, van a prescindir de esos vehículos de gasoil y de combustible. Van a pasar realmente a lo que es vehículos eléctricos para los usos del medio ambiente y la capa de ozono. No es que los vehículos eléctricos no lo emanen, pero en muy bajo grado. Pues dentro de 10 años van a ir desapareciendo. Ahora están hablando incluso de combustibles fósiles creados en laboratorios, de esos sintéticos creados en laboratorios. O sea que dentro de 10 años ese parque vehicular habrá que renovarlo o serán ya chatarra. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que vamos a tener obligatoriamente, por eso es que yo soy partícipe de ese plan
de transporte masivo, eléctrico, como son el tren, el metro, como debería ser también monorrieles en la ciudad para poder transportarnos, eléctricos, porque de ahí es que vamos. Yo espero que tú le digas en la próxima rueda de prensa a este país qué se ha hecho con esos 2 pesos que tienen más de 12, 15 años cobrando y que no se le ha dicho nada a este pueblo. Así Flores, es. Marino. Bueno, está fuerte, señor. Esta gasolina está muy, muy fuerte. ¿Oíste? Así es. Y no la van a bajar. Tapones, no, y entonces, no la van a bajar. Entonces, con los tapones, tú sabes que tú consumes más. Porque Claro. estás parado, etcétera. Acelera, frena. Así es. Bueno, señores, yo voy a cambiar un poquito de tema. Porque cuando digo de tema, porque tú sabes que por allí viene el tema político, entre otras cosas, pero voy a cambiar el tema porque yo quiero hablar del caso, o más bien de los envenenamientos de la UAS, de los perros de la UAS, un caso que yo le he dado mucho seguimiento porque incluso acudí allá y también hice una investigación que el domingo pasado salió en Perfiles. Resulta ser que el Frente Estudiantil Flavio Suero, pues ellos habían anunciado una protesta con relación a los animales, ¿verdad?, que fueron envenenados, y ellos de una manera u otra, ellos han querido apoyar y también le han pedido una explicación a las autoridades para que ellos digan qué fue lo que pasó con el tema de los 16 perros envenenados de la UAS, perros que tenían aproximadamente 13 años allí, cuando hay cámaras. Incluso yo hice un levantamiento de la información y hasta ahora las autoridades no han realizado el debido levantamiento. Su rector le pasó el caso supuestamente a Protección Animal para que hagan las investigaciones, pero él, como cabeza, máxima autoridad de esta universidad, pues no ha mostrado ningún interés, incluso ni siquiera la prensa, de explicar o por lo menos decir, bueno, vamos a dar un seguimiento a este caso. Pues, en el día de ayer, a las 9 de la mañana, el Frente Estudiantil Flavio Suero de la UAS, pues hicieron una marcha, una caminata, protestándole a la comunidad de la UAS, en este caso a las autoridades, insisto, de que den una explicación qué fue lo que pasó con los 16 perros envenenados, incluso de que se llegue hasta las últimas consecuencias, de que ellos tienen derecho, de por qué no hay por qué envenenarlos. Y cuando yo veo este tipo de iniciativas, realmente uno se conmociona. Yo me sentí muy conmocionada ayer porque aquí la ley 248-12 no se aplica en ningún sentido de la palabra. Tantos abusos, tantos asesinatos, tantos envenenamientos hacia los animales, y uno dice, caramba, ¿cuándo por fin esto va a acabar? Entonces, cuando uno ve un grupo de jóvenes, en este caso el Frente Estudiantil Flavio Suero de la UAS, que sale a protestar, a exigir, y de verdad yo me sentí ayer, insisto, muy, muy conmocionada, porque uno dice, vale la pena el trabajo que uno viene realizando, y ellos son jóvenes, una nueva generación, que son los voceros, ¿verdad?, de que esto se pueda cumplir más adelante. No sé si producción tenga en mano las imágenes de la caminata de ayer. Vamos. Con carteles escritos en rechazo a los envenenamientos de los perros, los jóvenes expresaron su descontento. Los manifestantes condenaron la acción contra los caninos y aprovecharon para denunciar el silencio que guardan las autoridades de la UAS con relación a las muertes de estos animales. Y hasta el momento, la universidad, la UAS y sus autoridades no logran o no tienen el interés de señalar un responsable para ser sometido a la justicia como corresponde. En medio de las protestas, los estudiantes y defensores de los derechos de los animales dijeron que las autoridades de la UAS aún no han identificado a los responsables. Tienen una responsabilidad, en principio, de esclarecer quiénes han sido los responsables, pero la preocupación nuestra se enmarca en que en el transcurso de los días el silencio ha pesado demasiado.
de que se sancionen a los responsables, que desde el Estado se le dé, se tome en cuenta la ley 248-12 que condena todos estos actos. Las organizaciones señalaron que la ley 248-12 sobre protección animal y tenencia responsable ordena que a los mismos se les salvaguarden sus derechos y su vida, así como también se les respete y se les brinde la debida atención. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Así es, ya ustedes ven que incluso nuestro equipo de prensa estuvo allí dándole seguimiento y dando apoyo a este tema de no al maltrato animal, que lamentablemente en el país la ley 248-12 no se aplica. Hay un proyecto de ley para modificarla y descansa en la Cámara porque lamentablemente los diputados, ustedes saben que ellos hacen lo que ellos consideren, como el Día del Compadre, entre otras cosas, pero cuando son temas así que vienen a beneficiar a la población dominicana, pues lamentablemente no lo hacen. Así que yo le felicito a estos jóvenes que hicieron esta iniciativa, que por cierto, ahí se me iba a olvidar, señores, se ven a esta policía, convocaron el equipo de seguridad de allá, porque todo iba a iniciar en la la parada Amin Abel, ¿verdad? Así que se llama. Y iban a iniciar ayer desde las 9 de la mañana. Señores, eso estaba cerrado, la entrada de la UAS que da a esa parada, y estaba cerrado y habían policías. O sea, la seguridad de la UAS convocó a la policía para que estuvieran allí porque mínimo iban a hacer huelgas, no sé lo que ellos pensaban, para que ustedes empiecen desde allí a ver qué es lo que realmente está pasando. Por otra parte, y siguiendo con este tema, porque son tantas denuncias que a mí me llegan a cada rato, Miriam, que es la presidenta de Quisqueya en Desarrollo, Miriam en el día de ayer recibió, escuchen bien, 30 animales de la finca de protección animal. ¿Por qué? Porque ustedes saben, allí está, mírenlo allí, miren, unidad de protección animal, 30 animales y 30 sacos de comida, que es lo único que le van a dar, porque ni siquiera le van a dar el debido seguimiento, tú sabes, de manera mensual para ayudarla a ella a tener esos animales, porque eso es un costo. Resulta que ellos lo iban a botar a la calle porque ellos tenían que entregar la finca, porque la finca es incautada, me parece que es, y tenían que entregarle. Entonces doña Miriam dijo, la procuradora, de que habían que hacer algo y que en este caso habían que sacar estos animales. Miriam, para que no lo tiren en las calles, porque ya ellos tienen un lugar, Miriam que tiene una fundación, una persona que padece de cáncer, que incluso deja ella de hacer sus tratamientos para ella poder darle de comer, pues entonces ella lo recibió. Mírenlo allí donde están esos 30 sacos, es lo único que ellos van a dar, porque ni siquiera le van a dar una mensualidad para ella poderlo tener en su refugio. Entonces, caramba, yo no sé qué es lo que pasa con la procuradora. Yo sé que ahora mismo los casos de corrupción para ella son fundamental, pero usted no puede venir y destruir todo lo que ha hecho un grupo de personas, en este caso de animalistas, que le ha costado sacrificio, lágrimas, voz. Señores, la unidad de protección animal no recibe los recursos para poder salir a las calles, ¿verdad?, y hacer el levantamiento. Tampoco ya está la finca. Un sinnúmero de cosas ha cambiado en Miriam Germán y de verdad deja mucho que decir. Yo le pido a la procuradora de que por favor ponga carta en el asunto. No todo es corrupción y haga lo que tenga que hacer en este sentido. Un abuso, de verdad, que le manden 30 animales a Miriam, ella por no dejarlo en la calle, tráigamelo aquí, sin darle aunque sea una ayudita mensual o la comidita para esos perros, no todo del bolsillo de Quisqueya en Desarrollo. Para ir cerrando, hay un animalito que está perdido también, me pidieron que por favor, me escribieron ahora mismo a las 6 de la mañana que lo ponga. Vamos a ponerlo. El animalito parece que salió, se escapó y una persona lo tomó. Por favor, allí están, si lo pueden ayudar. Da mucha pena, la familia está desesperada, dan una recompensa de 20,000 pesos. Mírenlo allí donde está el pobrecito, para que por favor, una persona lo cogió, pues lo pueda devolver a su familia. Y para finalizar, señores, miren, hay un dato de unos perros que también están abandonados, son 3. En un lugar está cerrado, están allí desde el 2019, los vecinos son los que le tienen la comida, miren el estado que está. Es la Daniela, que es una animalista que le ha dado seguimiento a este caso, fue a la fiscalía a poner la denuncia, no conocen la denuncia, los fiscales se le burlaron en su cara. Entonces,
la policía no puede hacer nada, la unidad de protección animal, según ella me dice, tampoco le ha dado el debido seguimiento, entonces hay que denunciar para ver si alguien se apiada y realmente pueda sacar esos animales de allí, porque la persona o el propietario de estos animalitos, pues lamentablemente es una persona violenta, con arma de fuego y un sinnúmero de cosas. Mira, eso son los vecinos, eso es en Bellavista. Ojo con esto es en Bellavista que está. Así que nada, vamos a ver qué tipo de ayuda podemos dar para que esto no abuse. Yo sé que mi querido Marino los recibe con mucho amor, claro, ¿verdad, Marino? Claro. Que también es animalista. Claro, señores, esto era lo que tenía que decir con relación a este tema. Así anda todo. Miren, manga por hombro. Parece ser que la tinta del calamar ha oscurecido otros temas que muchas veces estos acontecimientos hacen que se conviertan en elementos de distracción. Y entonces a la población se le pueden olvidar cosas. Para eso estamos los comunicadores y los medios que no callan ni ocultan la verdad, como Multimedia Su Mundo, para recordarla. No es que uno quiera contradecir ni a funcionarios, ni al gobierno, ni a ministerios, pero sí tenemos un compromiso con la sociedad, de recordarle al gobierno compromisos que tiene. Porque muchas veces estas tintas, como la del calamar, distraen de tal forma que se le ha olvidado a mucha gente los palos acechados que mete el gobierno, como fue, por ejemplo, los 5 pesos que le subieron por galón al gas natural, como decía Pedro, así como también a la gente a veces se le olvida que los 2 pesos que hablaba Pedro de cada galón de combustible que usted paga para renovar las flotas de vehículos del transporte público. Se le olvida a la gente, por ejemplo, denuncias que han estado haciendo pobres choferes, que el Intran le ha incautado vehículos y le están metiendo hasta 60,000 pesos para que puedan recuperarlo de nuevo, cuando hay una prohibición de retener vehículos. Pero para mí lo más grave y que se ha tenido oculto es que la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, el censo terminó y dijeron que en el primer trimestre del año iban a ofrecer los datos. ¿Qué ha pasado con eso? Primero, la mayoría de gente está reportando que no fueron censados. Oigan bien, desde el 2010, que se hizo un censo que tampoco se conocieron los resultados finales, se hace en el 20 el otro, y muchos testimonios de gente que dicen que le pusieron el sello de censado sin haber censado a la gente. Gente que trabajó para el censo y no se le pagó. Entonces, la PECA, que a veces peca de seleccionar a lo que a ellos les interesa, se ha olvidado de esto. Entonces habrá que llamar al Ministerio Público para que esta gente arroje los datos, porque ¿qué política pública y social puede hacer un gobierno cuando no se manejan los datos poblacionales? Cuando un gobierno no sabe cuántos dominicanos y dominicanas somos. Aquí hay una confusión, aquí estamos mezclados todos y no se sabe cuántos haitianos son, cuántos dominicanos somos, porque hay una irresponsabilidad del gobierno frente a ese tema. Entonces, que siga todos esos operativos del Ministerio Público, con toda la fauna posible que falta del mar, la fauna marítima, que vengan los erizos, que vengan los delfines, los bancos de sardinas, si es posible, pero que la tinta del calamar no nos oscurezca para ver estos temas pendientes que hay en la República Dominicana y que el gobierno debe responderle a la población. Así es. Bueno, la marca. Tú sabes que cosas. Como que el peca de inocente. A veces, sí. Bueno, ya tenemos con nosotros nuestro invitado, un invitado de lujo, como anunciamos. Señores, él es el general José Miguel Soto Jiménez, fue ex secretario de las Fuerzas Armadas y actualmente es el presidente del movimiento Quinta República. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Usted noticia, general. Bueno, después de los días anoche,
Es noticia. Y una primicia que tenemos también aquí, después del juramento, el primer programa. Pero gracias de verdad por distinguirnos. Claro. No, yo le debo dar las gracias a ustedes. Y me es imprescindible decir que estoy muy a gusto en este programa, que deferí la invitación con mucho gusto además. Y entonces cumplir con un saludo muy especial para toda la audiencia, un saludo muy dominicanista al respecto. Gracias, general. General Soto Jiménez, ex ministro de la Fuerza Armada, hasta ahora reputado como el mejor ministro de las últimas décadas que ha tenido el país. Bueno, gracias. Gran intelectual, un guardia, escritor, pero un intelectual, un historiador, y se reputa también como uno de los líderes militares más queridos y seguidos por las Fuerzas Armadas del país. Todos los retirados, cuando se menciona al general Soto Jiménez, todos inclinan la cabeza por el estilo en que ha sido su gestión en el país. Ayer, general, el país se quedó sorprendido cuando lo vimos a usted, cuando Leonel levantaba las manos para entrar en la fuerza del pueblo. Entonces usted mandó una señal grande, porque un intelectual como usted, un escritor, un autor, un historiador, tiene conocimiento de hacia dónde van los vientos. Entonces mi pregunta es, usted que fue un hombre muy cercano de Hipólito Mejía, ellos están en el poder, ¿qué lo llevó a usted a preferir dejar el poder y no estar, digamos, con Luis Abinader y Hipólito Mejía, que tiene medio gobierno, y pasar a apoyar al expresidente Leonel Fernández? Bueno, pero eso es una pregunta que es natural, pero además yo creo que debemos encauzarla por la realidad de la democracia. La democracia está compuesta, sin ciudadanos no hay democracia. Entonces, una de las características fundamentales del ciudadano, que es el gestor político por excelencia, es estar consciente de sus derechos y de sus deberes, y además, en plenitud de esa ciudadanía que yo estuve coartada, ciudadanía no, mis derechos políticos por muchos años, casi 4 décadas, cuando en mi condición de militar activo. Entonces, ahora, y eso es importante señalarlo, a la luz de tu pregunta, después que yo salí de las Fuerzas Armadas, precisamente en el 2004, yo no había pertenecido a ningún partido político, hasta ayer. Yo realmente había militado en mi organización política, Quinta República, y desde ahí había ejercido esos derechos ciudadanos. Pero este es el momento, y esa es la base de mi decisión, había que tomar una determinación para actuar en política, porque si usted cree en la democracia, entonces el poder no es como decía Mao Zedong, que salía de la boca de los fusiles, el poder sale de la boca de las urnas. Y entonces el gran debate, más allá de los antecedentes militares y el viejo galopar de los cabillos berrendos de los caudillos, que sigue galopando en el inconsciente colectivo de muchos dominicanos, yo creo que la lucha es esa. Si usted, como en mi caso, no está de acuerdo con el estado de cosas, y estamos frente a un fenómeno que eso no se dice lo suficiente, aunque el presidente de la República no ha dicho que va a la reelección todavía, pero todo parece que sí. Y entonces yo me hago una pregunta simple. Reelección, muy bien, lo permiten las leyes de la República Dominicana. Ahora esa no es la discusión. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a repostular? ¿Qué es lo que vamos a repostular? Porque ya van 3 años de gobierno, ¿verdad? Entonces ya está agotado el argumento de la famosa pandemia, que realmente fue un acondicionante terrible, ¿verdad? Pero entonces ya usted se pregunta, ¿qué es lo que vamos a reelegir? La inercia. Y los problemas nacionales, los grandes problemas nacionales, que son los problemas más allá de la retórica que sufre la gente
todos los días. Entonces, vamos a de nuevo asistir a la imagen aquella de chupar la paleta, de que eso se va a resolver en 4 años, más en los próximos 4 años. Entonces tenemos ahí el evento son las elecciones, que son legítimas, que son democráticas, entonces hay que participar en política. Yo digo que hay que participar en política por lo que usted quiera, ahora digo fervorosamente que hay que hacerlo por la fuerza del pueblo y por su líder, Leonel Fernández Reina. ¿Por qué? Yo diría que la cosa más simple es usar una especie de comparación, aunque muy simplista, boxística. ¿Cuáles son las opciones? Hay nuevas opciones y algunas de ellas muy vigorosas, pero no hay tiempo suficiente para armar. Hay que saber lo que cuesta, no en términos económicos, el esfuerzo que cuesta establecer una nueva opción política. Entonces ahora tenemos precisamente, ahí están los contendientes, los que sí van a participar en ese, y si usted hace un análisis simplista, boxística, las condiciones del presidente Fernández como comunicador, como intelectual, como apelar a su experiencia. Y cuando yo hablo de experiencia, no solamente estoy hablando de lo que él puede exhibir de lo que hizo en las 3 ocasiones que ha sido presidente, que ese es otro factor. Nosotros no tenemos que inventarnos nada. Ha sido 3 veces presidente de la República, elegido en elecciones. Entonces, elegido en elecciones, que usted no tiene argumento, porque son legítimas las elecciones. Entonces, en cuanto a la experiencia, yo digo que, repito por ahí lo que dice el presidente de la General Electric en los Estados Unidos. Él dice que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la gente apela, con muy mala memoria a veces, lo que se le olvida lo que él hizo, a pesar del corto tiempo que nos separa, relativo, lo que él hizo y lo que hizo mal. ¿Verdad? Y lo que hizo mal, muy bien. Pero ahí no es que está el caso en este momento. El caso es cómo se asimilan esos errores que le indilgan sus enemigos o sus adversarios políticos. Los otros días el presidente, hace unos meses, el presidente dijo claramente algo que la gente lo dejó pasar. Y el papel de ustedes y mío es no dejar pasar las cosas. El presidente Fernández, ¿qué dijo? El presidente Fernández dijo que él, en una especie de auto de fe y de reconocimiento, que hubo mucha gente que él entregó su confianza que no se la merecían. Eso más que una frase, eso lo dice todo. ¿Qué dice? Que él ha asimilado esas cosas que se le indilgan para corregirlo. Pero también no se puede evitar, más allá de las pasiones políticas, que es la gran pasión dominicana, usted pretender pasar por la política y que no se salpique por lo menos de las injurias y del decir de la gente, es una labor imposible, ¿verdad? Entonces hay que ver la obra de... Mira, hay un autor, no voy a decir el nombre para no meterme en camisa de 11 varas, pero el libro va a salir, tarde o temprano va a salir el libro, donde él hace un análisis, fíjense que un análisis científico, técnico, de la obra física de gobierno de Leonel Fernández. Y él lo coloca en términos relativos por los otros 2 constructores que él señala. Él dice que es el que más ha construido en la historia dominicana como gobernante, en sus iniciativas y en el desarrollo de su gestión, el que más ha construido, ¿verdad? Entonces, el gran constructor del siglo XX y del siglo XIX también, pero del siglo XX, porque él nació en el siglo, fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Yo digo a costa, lo que costó esa obra monumental de gobierno, la obra, muy bien. Entonces, eso tuvo un precio que el pueblo dominicano tuvo que pagar, y yo digo que tuvo que pagar porque
era un despotismo. Estamos en una... oye, Trujillo es el último eslabón del autoritarismo clásico dominicano. Sí. Y quizás el más fornido, pero ahí tenemos la obra física de Balaguer también, que es una obra, bueno, sus enemigos en su momento le decían que era un gobierno de varilla y cemento. Bueno, pero en medio de la Guerra Fría, de la versión dominicana de la Guerra Fría, donde, óigame, también hubo gravísimas violaciones de los derechos humanos, etc. Pero estamos hablando 31 años. Esa obra de gobierno de Trujillo en 31 años. La obra de Balaguer, ¿verdad?, de 12 años, 3 periodos y 2 más. Y 2 más. Pero Leonel Fernández en 3, bueno, hizo una obra monumental. Y ahí está analizado en todos los órdenes. La que apenas recordamos, porque apenas teniendo al frente como son los elevados, todo, bueno. Y entonces hay que destacar eso, pero hay otras cosas. A la gente se le olvidó ya lo que significó la modernización del Estado. Como si eso no hubiese sido impactante. Y tampoco a la gente se le olvidó también, y hay que recordárselo, ¿verdad? Hay que recordarse lo que significó la revitalización y la inserción de la República Dominicana en el plano internacional, que durante los últimos 10 años del doctor Balaguer entramos en un proceso casi de aislamiento internacional. Pero la gente se olvidó que él creó la escuela de diplomacia, de que el presidente Fernández no solamente restableció la presencia dominicana en todos los organismos internacionales, creó nuevas sedes en toda parte del mundo y la inserción en el mundo económico de Centroamérica con la República Dominicana de una manera muy sabia. Yo a veces pienso, ¿qué seríamos de nosotros ahora en esta grave situación que tenemos con respecto a la soberanía nacional si eso no se hubiese hecho? Si no se hubiese implementado esa política de gobierno. Pero son cosas que son puntuales. Lo demás entonces es lo demás, porque es parte de una lucha que la República Dominicana, y ustedes saben, en tiempo de elecciones casi folclórica. Pero yo lo que quiero decirle es que hay que observar esas cosas, y ahí está la respuesta de su pregunta. Alguien dijo una vez que el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, yo he entrado a la fuerza del pueblo, porque todo lo que hago, como decía César, lo hago con vehemencia, ¿verdad? Y entonces, en pleno derecho, ejerciendo mis derechos, en un momento de plenitud, porque, óyeme, yo no tengo deudas que pagar, no tengo deudas que pagar, y entonces lo ejerzo. Yo creo que ejerzo ese deber de la dominicanidad de la mejor manera, porque no vamos a hablar de motines, facciones y de complot. No, mi condición militar, que terminó en el 94, precisamente en el 2004, bueno, ya, eso es lo que yo me refiero como es un referente importante de mi vida, con la que yo no suelo topar, ni siquiera con el pétalo de una rosa, porque es mi referente. Claro. Ahora bien, una cosa es eso, una cosa es la amistad, y otra cosa es precisamente el ejercicio de ese derecho político, del gestor político. Y en cuanto a eso, hay que entregarse enteramente. En mi caso, yo me entrego enteramente. Y los que me quieran acompañar también en ese ejercicio. ¿Por qué? Porque yo pienso, recuerdo unos versos de Neruda, o 2 versos de Neruda, los trozos de 2 poemas de Neruda que a mí me fascinan. En una, es decir, que la poesía, decía Neruda, mi poesía me la dicta el partido, porque no es simplemente el hecho de usted organizarse en determinada organización política, no es solamente eso, ¿verdad? Es entonces asumir lo que eso implica en términos del trabajo político. Y ayer en el acto ese que ustedes han mencionado, un acto que yo lo hice conscientemente
de lo que eso significaba para participar. Yo no ando atrás de canonjías y no. Unos poemas, unos versos también de Neruda, que dice: ¿cuándo podré entrar en la sala del partido a sentarme con Pedro Fogonero, a quien no conozco y sin embargo es más hermano mío que mi hermano? ¿Hermano de qué? Hermano en el propósito, ¿verdad? Hermano en el propósito, en el gran propósito, que es alcanzar la felicidad colectiva y resolver los problemas que tiene el país. Parece que el general Soto Jiménez llegó también a una de las grandes obras de Pablo Neruda. Confieso que he vivido. Claro. Entonces, usted está ahí en esa parte. Claro que sí. Y lo importante no es saber, mira, yo no me arrepiento nunca de nada. Hasta de cosas que debería arrepentirme, porque eso constituye precisamente el aval de la experiencia, el aval de la experiencia, y hay que vivir los tiempos. Cada vez que usted vaya a enjuiciar, y es algo que yo uso, una persona, mire cuáles fueron él y sus circunstancias en el momento que se produjo eso. Entonces, yo no creo en ese tipo de divagaciones, no. Hay que saber lo que es. Y cito, yo adversé al presidente Fernández por 10 años, más o menos 10 años. Wow. Y fíjense, no solamente después de salir de las Fuerzas Armadas, porque antes se supone que yo estaba cohibido, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, cohibido de ejercer ese derecho que tenía coartado por mi propia voluntad, cuando ingresé a las Fuerzas Armadas, conocedor de eso. Pero hay una cosa interesante en la personalidad de Leonel Fernández, que yo dije ayer, hay mucha gente que podrá irse por otro camino, que lo que pasó ayer tiene una antigüedad más o menos de 25 años. El camino, y ese camino fue facilitado siempre por la decencia del presidente. La decencia, porque aún en esa época que yo lo combatí diariamente en mi columna, desde el Listín Diario, ¿verdad? Nunca llegué a la bajeza, al insulto, no. Pero él tampoco nunca me reprochó nada y conversamos muchísimo, ¿verdad? Él nunca me dijo, mira, no escriba eso, no, nada de eso. ¿Qué pasa? Y entonces yo digo eso, que después de ese camino, ¿verdad? Que también dije ayer y digo hoy, y a veces hay que satisfacer. Yo hablo en ocasiones para responderle los agravios de la gente. Yo digo que yo nunca hice ningún acuerdo con el presidente Fernández, nunca, pero nunca me propuso una deshonestidad, a mi criterio, pero tampoco él me lo propuso. Yo no lo hubiese aceptado, pero él tampoco me lo propuso. O sea que las cosas pasan cuando tuvieron que pasar, que fue ayer, y producto fundamentalmente de las circunstancias, de las graves circunstancias que vive la República Dominicana. Así es, general. ¿Qué les parece si vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio, porque queda mucho que conversar con usted? Queremos ver algunas imágenes. No, de lo de anoche, eso fue alto nivel. Sí. Estamos conversando con el general Soto Jiménez, quien fue exsecretario de las Fuerzas Armadas y actualmente es el presidente del movimiento Quinta República. Ayer, por cierto, hubo una actividad donde Leonel juramentó pues a este movimiento, un acto, señores, de alto nivel totalmente. Así que, ¿qué le parece? Antes de seguir con esta entrevista, vamos a ver esta actividad que se llevó a cabo en el día de ayer. En su discurso para recibir el respaldo del general retirado, el expresidente Leonel Fernández resaltó la importancia de que una figura de la talla de Soto Jiménez se sume a la causa de la fuerza del pueblo. El líder político destacó además la relevancia de los militares para defender la soberanía nacional. La juramentación del mayor general José Miguel Soto Jiménez y demás integrantes del movimiento Quinta República tienen un inmenso valor simbólico para nosotros. Es un día histórico
que marca la ruta hacia una aplastante, contundente victoria electoral en mayo de 2024. De su lado, el exsecretario de las Fuerzas Armadas expresó que el líder de la Fuerza del Pueblo representa estabilidad, confianza y experiencia para dirigir el Estado en momentos de incertidumbre. Porque hay que adecentar y bajar los precios de la canasta familiar, porque comer es primero y combatir el hambre de la población es el deber final. Porque hay que reencarar la confianza de la sociedad toda, restaurando de forma objetiva y urgente la seguridad ciudadana. El acto de apoyo de la Quinta República al expresidente Leonel Fernández se realizó en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Bueno, allí teníamos las imágenes, señores, de esta juramentación que se llevó a cabo en el día de ayer, pero general, yo quiero que usted me hable un poquito con relación a esto, porque no es lo mismo, ya lo tenemos aquí, y nos gustaría que usted nos hablara sobre este acto, insisto, de alto nivel, incluso las figuras que allí estaban, eran figuras de cierto cargo político dentro de esta entidad política de la Fuerza del Pueblo, y me gustaría que usted nos hablara con relación a esto, cómo se sintió la gente también, incluso que allí estaba todo muy moderado, tranquilo, muy bonito, que no se ve toda esa, y disculpe la expresión, esa chercha y las voceaderas, al contrario, todo se dio muy, muy elegante realmente. Sí. Bueno, yo creo que no me toca a mí, pero me toca analizar el acto. Yo estoy conteste con ustedes de que realmente fue un acto sumamente significativo. Todo quedó muy bien. La participación no solamente de las figuras preponderantes, entre ellos su vicepresidente Radamés Jiménez, sino destacar también la presencia de Roberto Rosario, de César Fernández, y de otras, de Rafa Páez, de Omar Fernández. Estaba el senador también. Había, bueno, sería huelga repetir las personas que estaban, pero tú dijiste la palabra clave, la calidad de las personas que estaban. Y eso tiene que ver también con el auditorio. Miren, ahí estaba parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, pero estaba también la Junta Política de Quinta República. Una Junta Política que hay que destacar, que tiene 14 años sin recibir absolutamente nada y sin abandonar sus posiciones, unas posiciones de un compromiso que asumieron hace tiempo. Y ahí mismo yo te hablaba, fuera de cámara, de la condición, vamos a usar una palabra marxista, policlasista, del acto. Muy importante. Ahí estaba representada todos los esquemas de la sociedad dominicana y sobre todo la más importante, eso que tú llamas la chercha, esa gente, la calidad de esa gente, eso es lo que representa el país grandote, el país que representa un 70%. Entonces estaban ahí de forma fervorosa, tanto de Quinta República como de la Fuerza del Pueblo. Y eso hay que destacarlo. Y tener muy presente en esta situación política que ese acto es una representación misma en su composición, no solamente en la forma, sino en el fondo, de lo único que realmente, del factor político que desencadena los cambios, el verdadero cambio. La gente se cree que son todas esas cosas que sí tienen que ver que está pasando el país, pero también uno que es más subliminal. Lo que produce los cambios, así como se produce la revolución, es el cambio de expectativa. Y el cambio de expectativa nos estamos refiriendo a la médula del problema, de lo que ustedes mencionaron hace un momento fuera de cámara, que es algo muy importante. Y es, por ejemplo, con respecto a la clase media, que es más o menos un 30% de la población. Media clase ya. Sí, media clase. Sí, exactamente. Resulta que la gran proeza, y ahí seguimos el concepto del profesor Juan Bosch, la gran proeza de la marea,
es precisamente el tránsito a la clase media, así como la clase media copia los hábitos de esa pequeña élite que, económica sobre todo y social, que entroniza el país, que se entroniza en la dirección del país. Para no hacer aquí un análisis sociopolítico del problema y reflejarnos en el acto, yo pienso que es el cambio de expectativa lo que produce. ¿Y qué es el cambio de expectativa? De esa gente que ha logrado la epopeya de pasar a la clase media, como Bosch decía, la baja pequeña burguesía, y que de un momento a otro tiene que volver a las condiciones de donde salió. Y la misma clase media que no puede ascender más allá en sus tres niveles, la baja, como decía Bosch, la media media y la media alta, que no puede cumplir sus metas en términos de todo tipo de acondicionantes. Entonces, eso es muy importante y eso es lo que estaba reflejado ahí. Y yo no podría dejar de mencionar que en mi discurso yo cité una frase del más grande líder de masa de la República Dominicana, que era el doctor José Francisco Peña Gómez. Y no es una frase descabellada, ni oportunista, ni de otra naturaleza, sino simplemente una frase que dice todo lo que estamos hablando aquí. Él dice que no se le puede hacer trampas a la historia, decía el doctor Peña Gómez. Y también narré, no puedo dejar pasar por alto, narré que en una de mis conversaciones, cuando yo era su adversario del presidente Fernández, él me preguntaba si yo, es una cosa que se decía, que si yo era compadre del doctor Peña Gómez. Yo le dije al presidente que no, porque yo no tuve el honor de bautizarle un hijo, ni él me bautizó hijo a mí. Entonces él me preguntó, es una reflexión de todo lo que yo había arriesgado. Y él me dijo, sobre todo en términos profesionales, él me dijo, pero usted era muy amigo del doctor Peña Gómez. Y digo, no, yo no era amigo del doctor Peña Gómez, yo soy amigo del doctor Peña Gómez porque la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. Y yo pienso que ese fue uno de los primeros pasos con él, porque si yo me pongo de mohino a sacarle el cuerpo, no. Lo hecho está. Así como lo escrito prevalece. Y entonces, la respuesta de él después en su discurso. ¿Cuándo le dijo lo que le dijo? No, una cosa que a mí me sorprenden pocas cosas, pero es una gran incógnita. Yo tenía una gran incógnita porque él me hizo esa pregunta. Y en ese momento era el jefe supremo, el comandante jefe, que me está hablando, ¿verdad? Y entonces él lo respondió en un auto, yo diría, de sinceridad. Y se le notó la sinceridad. Me dijo, yo siempre estuve envidioso de su amistad con Peña Gómez. Wow. Envidioso, y lo explicó en el mejor sentido. Claro. Del que yo soy testigo también, y le voy a explicar por qué. Porque él dice que siendo un adolescente allá en Villajuana y en la universidad, él tenía una admiración muy fuerte con dos figuras populares. Uno de ellos era Juan Marichal, poniendo en su sitio al profesor Bosch, cosa que se manifestaría después. Y el otro era José Francisco Peña Gómez, que él oía todos los días. Todos los días. Bien, entonces, eso para mí es que podía perderse entre los vericuetos del discurso, pero es algo muy importante. Muy importante. En su discurso anoche, usted dijo que el país necesita a Leonel para devolver la seguridad, el orden y realmente restaurar lo que era esa desnacionalización. ¿Está en peligro la nacionalidad? Pero claro, yo no solamente te lo reitero, sino que no es simplemente una articulación mía, de mi pensamiento. Eso está expresado en la mayoría del liderato dominicano.
del liderato actual. Hay todo movimiento pluripartidista, oigan, que no tiene que ver nada con el ejercicio del partidarismo, pero tiene que ver, y no es una contradicción, que se han expresado. El país está... óigame, una de las cosas más importantes que hay que destacar, óigame, había mucha gente que decía, bueno, pero el presidente Fernández con ese tema tiene que definirse. Él ha dicho ya varias veces lo que él piensa de eso, pero ayer hizo una declaración que podría ser un manifiesto dominicanista, un manifiesto nacionalista. Lo dijo el presidente ayer. Quizá eso puede, pero... y fijó su postura de manera clara y concisa sobre el peligro de las articulaciones, de las manipulaciones de ciertas potencias internacionales que ponen en peligro eso que tú estás diciendo, el proceso, porque la desnacionalización, a mí me gusta el concepto, primero porque no es nuevo en la historia dominicana, con grandes consecuencias fatales, pero nosotros no aprendemos porque nos encanta tropezar varias veces con la misma piedra, y entonces ese proceso de nacionalización simplemente agrupa una serie de graves amenazas, la inmigración ilegal, la manifiesta o casi manifiesta intención solapada en ocasiones de los organismos nacionales de atentar contra nuestra soberanía. Y en el caso de la seguridad fronteriza o de la seguridad ciudadana, son elementos que no son una abstracción ni un instrumento político dentro de la lucha partidaria, que por cierto, decía Juan Pablo Duarte sobre esa lucha, a los partidos, no a las personas, a los partidos que agrupan esas personas. Él decía que en el debate democrático, no usó la palabra democrático, pero que en el debate, entonces, que es propio del sistema, en ese debate, a veces desaforado, pero nuestro debate, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Entonces él decía que cuando se contraviene en esas disputas legítimas de los partidos, se contraviene el interés nacional, entonces el que lo hace, el partido que lo hace, comete delito de lesa patria. O sea que esto está claro. Como también debo destacar que yo, en un pedazo de mi discurso, dijo que yo no transigiré nunca, con nada ni con nadie, con mi posición de defensa a la República Dominicana, de defensa de la dominicanidad. General, usted, que es un hombre de calaje profundo por el intelectual que es, pero además el gran estudioso de lo que es la sociología y la historia dominicana, tiene muchos elementos de juicio a la hora de hacer un análisis a profundidad. Si bien es verdad que se le reconoce a Luis Abinader como individuo, que es un hombre correcto en su actuar, y que él en el primer periodo de su gobierno que va a terminar tiene derecho a una reelección, a uno a veces le cuesta aceptar que un hombre que tiene ciertos dotes que se le reputan como un hombre de buena intención, que se ve abocado ya a un cambio. ¿Qué elementos de este gobierno usted piensa que son los que hacen que gente como usted tengan que proponer entonces un cambio del cambio de manera prematura, si se quiere? No, prematura, no. Yo creo que estamos en tiempo para batir el cobre, porque eso es lo que manda precisamente nuestras leyes. Que no te concluí que yo digo y sostengo y sigo sosteniendo que la solución al problema haitiano, por ejemplo, es simplemente darle cumplimiento a nuestras leyes. Y ahí está uno de los principios. ¿Qué es lo que juran los presidentes cuando el 16 de agosto toman posesión cada 4 años? Es cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces esa es la solución. No estamos apelando a viejas soluciones indeseables e indeseadas, por ejemplo la matanza del 37, no es eso que estamos hablando, es que se cumpla la ley.
Y tú pusiste un tema que es más allá de un argumento retórico de mi discurso, y de eso estamos hablando. Bueno, es una reflexión que tiene que hacer el dominicano. ¿Qué es lo que vamos a reelegir? O sea, ¿qué es lo que vamos a reelegir? Las buenas intenciones. A mí no me cabe duda ninguna de la intencionalidad del presidente. No vamos al supermercado, ni podría hacerlo tampoco, porque imagínese, usted diseccionar la intención de un individuo es casi una obra de magia. Sí. Bueno, pero el pueblo dominicano, hay que conocer el pueblo dominicano. El pueblo dominicano, entonces, fíjate, para no aceptar que se equivocó dentro de su desesperación, entonces el pueblo le tira la toalla. Cuando ese cúmulo de desaciertos que casi en ocasiones rayan en la ingobernabilidad, entonces dice, no, pero el presidente es un hombre bien intencionado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reelegir? Que está claro con eso. Las buenas intenciones. No, las buenas intenciones. Vamos a reelegir las buenas intenciones, bajo la promesa cuasi demagógica de que hay cosas que se resolverán en el otro periodo, partiendo de que el presidente realmente se va a reelegir, porque se ha dicho tantas veces que usted no se va a reelegir y finalmente en otros gobernantes se reeligen, que a mí no me cabe casi la menor duda de que él está en esos apretos. Pero ¿qué vamos a reelegir? Además de las buenas intenciones. ¿Qué es lo que vamos a reelegir? Vamos a reelegir la apatía que hay con respecto a la defensa de la nacionalidad. Y cuando yo hablo de defensa de nacionalidad, el pueblo supone, porque el presidente no lo ha dicho nunca, el pueblo supone que precisamente el presidente está presionado por esas potencias, organismos internacionales. Pero que lo diga. Claro. ¿Qué usted cree que pase? Estoy hablando ya en términos políticos. Si el presidente dice que está presionado, va a tener un apoyo total. Y aunque eso no se debe, es un consejo, no pretendo aconsejar, porque a mí me enseñaron en la vida militar una frase famosa de Napoleón Bonaparte que decía que cuando el adversario, cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. Ay, no. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo, que se sigue equivocando. Pero ya es un asunto que atañe directamente a la República Dominicana. El presidente, fíjense una cosa, cada vez que el presidente, en el pasado, hay que también contar eso, como las operaciones militares, todas, hay que matarla en tiempo y en espacio. Entonces, desde el principio del gobierno, sin buscar, Soto la está buscando, no. Cada vez que el presidente habló del tema haitiano y dijo que iba a hacer cosas, yo lo apoyé, decididamente. A pesar de esas suspicacias naturales que tiene la gente, yo lo apoyé. Ahora, después de 3 años, te digo que hay un doble discurso. Las razones, yo no las sé. Las razones yo no las sé. Me imagino, junto con la mayoría de la gente, no, que el presidente está presionado. Bueno, si el presidente está presionado, que lo diga por lo menos. Porque él ha tomado posiciones ante la ONU, ahora es la agenda que se llevó a cabo en el país. Entonces, la agenda que tú estás requiriendo en la observación del problema, yo pienso que el primer problema es ese. Porque es la más grave amenaza que tenemos. Tu pregunta, es la más grave amenaza. Ese problema contra la soberanía nacional, que ya yo te dije. Pues entonces, pero hay otros muchos. Ahí está el problema de los altos costos de los alimentos. Solamente voceros del gobierno dicen que no, que no. Pero vayan a la... El ministro de Agricultura, todo está bien. Sí, bueno, precisamente. Pero qué bueno, lo que hay que ver es lo que la gente piensa de eso, el gravísimo problema de la seguridad ciudadana, que hay que reconocer que se han hecho esfuerzos. Es más, algunos de ellos, fuera de la diatriba política, yo creo que el jefe de la policía es un profesional en eso, y sabe, y ha hecho cosas, ¿verdad? Y ha hecho cosas, con las limitaciones que tiene también, de ciertas asesorías, como la del señor Vila, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, un enólogo. Pero está bien, muy buen reputado. Sí. Muy bien reputado. Bueno, pero tenemos el caso entonces en el plano militar, que siempre hay que decirlo, y lo que sirve para una cosa,
sirve para otra. Las Fuerzas Armadas no trazan la política, las Fuerzas Armadas son un organismo subordinado y en ningún caso pueden deliberar. Que por cierto, gran sorpresa para mí, porque yo no sabía lo que el presidente iba a hablar, ni mucho menos hubo esa combinación que suele haber entre pitcher y catcher. Oigan bien, señores. Sin determinar quién es el pitcher y quién es el catcher, porque el líder del proyecto es él. Ustedes repararon, por ejemplo, en las consideraciones de las Fuerzas Armadas que hizo el presidente. Toda laudatoria y poniendo su experiencia. Él dijo, por ejemplo, que él aprendió lo que eran las Fuerzas Armadas en el ciclón George y contó una anécdota ahí que le pasó en un foro internacional con relación a lo que él aprendió con las Fuerzas Armadas y el carácter de las Fuerzas Armadas. Y entonces, ese es un carácter en que yo creo, Yo, por ejemplo, creo en la buena fe, el nacionalismo probado, el dominicanismo probado de esos mandos militares. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría fueron mis alumnos, yo conozco, o mis compañeros, yo lo conozco en la cátedra, compañeros no, porque yo soy más viejo que todos ellos, pero lo conozco a fondo y entonces hay que reparar en eso. Y yo conozco el secreto, el tornillito. El tornillito es que los militares, los mandos militares, no trazan la política, son subordinados. Y dice la Constitución que en ningún caso pueden deliberar. En ningún caso pueden deliberar. General, para finalizar, y es lamentable, porque siempre al tenerlo aquí, muchos uno temas, trata de verdad de aprovecharlo con muchos temas. Mire, tenemos un ministerio público independiente, ¿verdad? Caso Calamar y otros casos, ¿verdad? Que están siendo investigados. Pero el caso Calamar ha tocado altos funcionarios del PLD que uno nunca pensó que lo iba a ver dentro de la Procuraduría, caminar en los pasillos del Palacio de Justicia. Ahora bien, ¿usted cree que vamos a ver a Danilo Medina acudir al Ministerio Público por los señalamientos que dentro del expediente se le hace, porque nombran dicen su nombre? Y si usted también cree que el Ministerio Público en algún momento puede también llamar al doctor Leonel Fernández, que la fuerza del pueblo también puede verse dentro de este escenario de las investigaciones. Bueno, yo creo que ese caso está donde tiene que estar, que es en la justicia. Y entonces hay que reparar en lo que se ha dicho, en lo que ha dicho oficialmente la fuerza del pueblo. Y de eso debemos llevarnos, ¿no? Por aquello que yo le dije, que la poesía me la dicta el partido. Entonces, ¿cuál es la observación de su vicepresidente, Radamés Jiménez? Él dice que hay que respetar el debido proceso, que eso es indiscutible, sabiendo que está donde tiene que estar. Claro. Y lo otro es que hay que respetar también u observar eso que se llama la presunción de la inocencia, porque eso no es un asunto, no, que le está tirando la toalla. No, la presunción de la inocencia es lo que dice la ley. La majestad de la ley. Y entonces yo pienso que sin sacarle la vuelta a la pregunta, yo pienso que lo ha dicho el mismo presidente Abinader, la principal virtud de su gestión es la independencia del Ministerio Público y reparar entonces para el imaginario popular y lo que la gente dice legítimamente y deja de decir, eso es un camino de doble vía. Si el beneficio, si la gran obra del gobierno, que lo ha dicho el presidente, es el ministerio y reconocido por otros, es la independencia del Ministerio Público, entonces tampoco tiene a creencias. Si el gobierno no tiene que ver con ese caso, con el caso Calamar, o sea que no, en la canalización de ese proceso tampoco puede recibir los beneficios, ¿verdad?, de lo que está pasando, porque en este caso entonces el beneficio fuera de quién, del Ministerio Público, que es independiente, ¿verdad? Que si es independiente o no, ya eso es otra cosa, porque déjeme decirle algo, en todos
los países que yo conozco, incluyendo en los de la órbita, ya no hay órbita, ¿verdad? Socialista, y en los regímenes autoritaristas, hay un detalle interesante. El Ministerio Público no es independiente. En todos esos, no es independiente. Ahora, lo que debe ser independiente, señores, y yo creo que ahí hay un problema en el discurso, lo que debe ser independiente es la judicatura. Desde tiempos inmemoriales debe ser así. Pero el Ministerio Público no. Entonces, los méritos, si los hay que dárselo a quién. Al Ministerio. Al Ministerio Público, a doña Miriam Germán y a todo su equipo, a Jenny Berenice. Camacho. A Camacho. ¿Verdad? Entonces, yo le estoy diciendo que, porque yo ahorita repito, el caso está donde tiene que estar. En la justicia. En la justicia. Bueno, sí, en la justicia. Para el cierre suyo ya, porque ya estamos al final con usted, uno no termina nunca. Ahí viene el gancho. Muchos temas. Si usted tuviera ya que, para justificar este paso frente a la sociedad, y usted que es un líder en el área militar y ahora en el área civil también como político, si usted tuviera que dar algunas razones por las que no reelegir a Luis, o sea, ¿por qué hay que cambiar el cambio? ¿Y por qué sí, Leonel? ¿Qué usted le diría? No. Aparte de que yo te lo he dicho ya de varias maneras, ¿verdad? Y tú insistes. No. Yo pienso simplemente, hay que construir, eso es lo que justifica el paso, a mi criterio, como ciudadano y ahora como miembro de la Fuerza del Pueblo, hay que construir una nueva, cuando digo nueva, que no es nueva, una voluntad política, entonces que regenere la función pública en todos los problemas que se presentan. Esa es la motivación principal. Y el caso de el señalamiento del presidente Fernández, ¿por qué el presidente Fernández, que está integrado a la misma, es el presidente de la Fuerza del Pueblo? Busquen los datos, la gente que busque los datos, que me recuerda eso un spot del presidente Balaguer. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y hasta lo que no hizo, y que ahora yo tengo la convicción de que lo va a hacer. Bueno, general, gracias por haber estado con nosotros, de distinguir. Gracias a ustedes. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Muy bien. Gracias. Cuando me inviten. Claro, porque ya ustedes nosotros. Faltaron muchos temas, reforma policial, seguridad, el muro fronterizo. Un programa entero. Tenemos que hacer con usted. Muy bien. Gracias, general.